Buenas tardes. En este video voy a hablar de un aspecto muy puntual que tiene que ver con las luchas sindicales y lo que sería un gran paso en estas luchas, pero para hacerlo debo primero hablar de una manera muy puntual del dinero como tal. ¿Por qué del dinero como tal? Porque el dinero, digamos, tiene varias formas, como dinero, como capital, el dinero salario. En este caso nos interesa el dinero salario, ¿sí? Ese que reciben los trabajadores a cambio de haber entregado su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque resulta de que es importante, aunque parezca una obviedad, superar esa idea de que el dinero es dinero. Y perdón si parece un absurdo, pero en realidad es que el dinero no es dinero. O sea, el dinero que le pagan a un trabajador es una representación simbólica de su tiempo de trabajo. Así pues, si un trabajador se gana 10.000 pesos diarios y compra un almuerzo por 10.000, el almuerzo no costó 10.000 pesos, el almuerzo le costó a esa persona un día de trabajo. O alguien que se gana alrededor de un salario mínimo que está aproximadamente de los 700.000 pesos y compra un celular por este mismo valor o cercano a 1.000.000 de pesos, entonces ese celular no le costó 700.000, 800.000, 1.000.000 de pesos. Ese celular costó un mes de su vida. Un mes de la vida del trabajador vale un celular. Entonces, quiero que pensemos en el dinero, no como la plata, no como la moneda, no como el cheque, no como los números en el banco, sino como tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al punto que quiero yo resaltar aquí. Las diferentes organizaciones sindicales han descuidado un aspecto que, en mi opinión, es fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con el tiempo de trabajo que las personas tienen para sí mismos o el que entregan para su patrón. Cuando digo para sí mismos me refiero al tiempo que le dejan o que le tiene cada persona para poder construir su propia vida, cosa que siempre o cada vez es más poca porque la mayor cantidad de tiempo que las personas emplean de su existencia es siempre para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Para ejercer algo que entra en beneficio para un otro, no para él mismo. Ese otro puede ser el patrón, el Estado, su jefe inmediato. Entonces, siempre trabajamos para otro, ¿sí? La mayoría de los trabajadores asalariados tienen ese inconveniente de la falta de libertad y autonomía y es un problema también de dignidad con su propia existencia, el no poder hacer su propia vida. Entonces, este tiempo, además de ser mal reconocido con el salario, porque no he conocido la primera persona que realmente trabaje, produzca y que reciba a cambio de ese trabajo un salario mínimamente digno. No existe un solo salario digno en Colombia, ni uno solo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ese principio, nos damos cuenta que la lucha debe avanzar un poco más. ¿Cuál sería uno de los posibles avances que se podrían dar? Pienso que ese tiempo que el trabajador emplea en levantarse, bañarse, vestirse, tomar el transporte y llegar a su sitio de trabajo y luego a la salida lo mismo para devolverse, ese es un tiempo que el trabajador no emplea para él, es un tiempo que el trabajador emplea para su jefe, para su patrón, para el Estado o quien sea que lo haya contratado. Es decir, el tiempo que se emplea una persona yendo a trabajar no es un tiempo de él, es un tiempo para su patrón, razón por la cual ese tiempo debe ser pagado y reconocido, al menos en el orden salarial, ¿sí? Entonces, las luchas sindicales han dejado eso de lado, aunque en mi opinión es fundamental de la lucha de los trabajadores, porque tiene que ver no solamente con la conquista de una mejora en términos monetarios, sino que tiene que ver con el respeto a la dignidad de los trabajadores, tiene que ver con el tiempo, con el respeto por ese tiempo que el trabajador se lo entrega a otro y este otro le deja muy poco para que esa persona pueda construir su propia existencia. Entonces, si para algunos puede parecer un absurdo que se pueda se pueda pelear por ese momento, ¿sí? Por ese tiempo, ser reconocido salarialmente, demuestra que la conquista del capitalismo no se dio solamente en las estructuras objetivas de la sociedad, sino en las estructuras subjetivas. Es decir, que hemos sido tan conquistados en nuestra mente de tal forma que se nos hace un absurdo cuando hablamos de mejoras o de luchas por mejorar nuestras condiciones de vida, ¿sí? Creemos
de que ese tiempo, bueno, es un tiempo que lo podemos entregar, es el tiempo en que vamos a trabajar, que eso no debe ser repuesto. Pues no, ese tiempo debe ser pagado y el patrón debe reconocerlo, y esas 2 horas, por supuesto, yo sé que varía, digamos, algunos trabajadores viven cerca de su sitio laboral, otros más lejos, pero en promedio diríamos que es 1 hora para llegar al trabajo y 1 hora devolviéndose a su hogar. Incluso a la hora de retorno al hogar no es 1 hora para sí, porque se está devolviendo del sitio de trabajo donde le tocó ir. Entonces, estas 2 horas son 2 horas que deben estar dentro de la jornada laboral y que deben ser reconocidas también por el patrón y deben ser pagadas, la mismo que las horas de almuerzo, porque el almuerzo no es algo que se haga solamente por gusto, sino que es reponer energías para seguir trabajando. Algunas empresas y en algunos lugares ese tiempo de almuerzo, digamos, o de descanso, entre comillas, porque no existe en realidad ningún tiempo de descanso, ninguna labor, digamos, en algunos lugares no es reconocido. ¿Y a qué se debe la falta, digamos, de deseo por pelear por este tipo de cosas? Se debe simplemente a que el trabajador desafortunadamente ha creído ciegamente en el Estado, un Estado que muestra como conquistas propias algo que en realidad fueron conquistas de los trabajadores. Es decir, los derechos que el Estado ha otorgado, entre comillas ha otorgado, nunca los otorgó el Estado. En realidad fueron conquistas de los trabajadores. El Estado es inepto e incapaz de dar y ofrecer por sí mismo cierta cantidad de derechos que puedan ir en detrimento quizás de quienes de alguna manera controlan la economía, y por el control de la economía automáticamente controlan el Estado y controlan la política y todas las demás instituciones. Entonces, en mi opinión, el objetivo general de todos los sindicatos es ir por la unidad sindical, pero mientras se logra ese objetivo, todo sindicato debe tener unos objetivos específicos que tienen que ver con la conquista de mejoras a las condiciones de vida de los trabajadores. Y dentro de esas mejoras de las condiciones de vida están o dentro de la meter esas 2 horas dentro de la jornada laboral, o que esas 2 horas sean reconocidas como horas extra de la jornada laboral y sean pagadas. Es importante pensar que los trabajadores merecen eso, porque ese es un tiempo que no lo entregan para sí, sino que lo entregan para otra persona. Los sindicatos deben entonces tener como objetivos específicos las conquistas momentáneas, pero finalmente todos los sindicatos deben ir a la conquista de todo, ¿sí? Si uno sindicato no tiene pensado a largo plazo conquistarlo absolutamente todos los medios de producción, ese no es un verdadero sindicato, ¿vale? Entonces, la invitación es a pelear por ese tiempo de trabajo que las personas emplean desplazándose a su sitio donde laboran y retornando nuevamente a su hogar. Y si eso logramos ponerlo como debe ser en todas las agendas sindicales de las diferentes organizaciones, en mi opinión, será un gran paso en la lucha de los trabajadores por conquistar una especie de vida digna, que en mi opinión es lo que más ha sido pisoteado, sobre todo en un país como Colombia, donde la dignidad parece un cuento de hadas, algo que no existe y no se respeta en ninguna persona. Los trabajadores aquí, por lo menos en la ciudad de Cali, tienen que desplazarse en un sistema de transporte que los humilla y los irrespeta constantemente, como es el sistema de transporte masivo. Y aún no entiendo cómo es que las personas no explotan como lo han hecho en Bogotá y han agarrado a golpes con piedras, palos y puños y patadas, todo lo que se pueda, contra las instalaciones del sistema de transporte, ¿sí? Entonces, digamos, es un problema de dignidad. Ese tiempo en el que las personas lo dedican no para sí, sino para un otro, y que es un tiempo en el que además tienen que padecer todas las diferentes problemáticas de un Estado que ha sido incapaz, que es inepto al momento de solucionar las problemáticas sociales. Entonces, creo que es el momento de que los trabajadores tomen en sus manos su propio destino y traten y nos esforcemos por construir no una sociedad mejor, no un mundo mejor, sino una sociedad y un mundo completamente diferente, porque ya estamos mamados de esa historia del mundo mejor. No existe tal mundo mejor. Este mundo en realidad cada vez va más en detrimento. Este es el mundo de la crisis en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, digamos, transformar este mundo exige necesariamente que los trabajadores tomen en sus manos la rienda de su propio destino, pero para ello hay que empezar por lograr y esforzarnos en
en tener esas conquistas, así sean momentáneas, del orden laboral, entre las que se encuentra el respeto por la jornada laboral y la inclusión del tiempo de desplazamiento desde el sitio de trabajo hasta el sitio de trabajo como horas que hacen parte de la jornada laboral. Bueno, es la inquietud que quería dejar. Muchas gracias.